Hola, saludos a todos. Bueno, una vez vista la población que arribó a aquellas lagunas que conformaron la República de Venecia, y como vimos eran de origen fenicio una parte, otra eran la aristocracia romana, linajes papales, y una tercera, aunque menor, de origen cásaro, pues es necesario analizar cómo aquel pequeño grupo inicial de gente pues llegó a enriquecerse de tal manera que conformaron la potencia económica más importante de Europa en toda la Edad Media, ¿no? Esto sería un tema muy largo, muy amplio, muy espeso de exponer, y voy a intentar resumirlo en como lo mejor que pueda, pues un poco dando a conocer o mencionando pues los acontecimientos que yo considero más importantes, ¿no? Eh, Hay que decir que esta oligarquía veneciana realmente nunca fue europea, ¿no? Sino más bien fue una continuación del modelo antiguo del Imperio de Babilonia y sus sucesores, ¿no? A través del Senado de Venecia se estableció una forma de oligarquía permanente que veremos en un próximo vídeo, ¿no? Cuyo poder duró hasta bien entrado el siglo XVIII, ¿no? Esta nobleza negra eran seguidores, estudiantes del filósofo griego Aristóteles, ¿no? Es decir, de la ley de Roma, que cree que la esclavitud era una institución necesaria y que algunos han nacido para mandar y otros para ser gobernados. A esto añadimos la bula papal que decía que Roma decía que eran los dueños de nuestras vidas, pues porque por algo tan infantil como que Noé nos rescató del mar, ¿no? Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la ley marítima. Bueno, Venecia nunca fue un imperio de expansión geográfica, sino más bien de ascendencia financiera y marítima. Ellos no buscaban expandir su territorio, sino acaparar riqueza. A diferencia de otros reinados de aquella época, ¿no? Venecia pues no tenía industria. Le bastó con su gigantesca fábrica militar y naval que llamaron el Arsenal, ¿no? Donde trabajaban unas 20.000 personas construyendo la flota naval más imponente del mundo por entonces. Su poder se basaba en el control del comercio, sobre todo entre Europa y Oriente, con la seda y las especias de India y China, ¿no? Destinados a los mercados de América Central y de Europa Oriental. Europa a su vez produce textiles y metales, especialmente metales preciosos, para exportarlos al este. Pero la base principal de la opulencia veneciana eran el tráfico de esclavos, además de la piratería y los bucaneros, ¿no? Este comercio supuso el nacimiento de la gran banca veneciana, la banca usurera y manipuladora de la moneda. Venecia nunca fue superior a unos cientos de miles de habitantes, ¿no? Fue la segunda ciudad de Europa después de París, pero se elevó a la condición de gran potencia en el siglo XIII y se mantuvo así hasta la Paz de Westfalia en 1648, gracias en mayor parte a un sistema altamente desarrollado de embajadas, de inteligencia interna y externa, de servicios secretos. Venecia llegó a ser en el año 1200 el ejército y la fuerza económica dominante en el Mediterráneo. Allá por el 1096 organizó la primera cruzada, para seguir con 4 más en los siguientes 126 años. Al margen y a la par de estas cruzadas nació el Imperio veneciano. Con la infame Cuarta Cruzada, Venecia organizó el saqueo y la ocupación militar de Constantinopla en 1204 y dio a Venecia la isla de Creta y casi todas las colonias bizantinas a lo largo del mar Adriático. A mediados del siglo XIII, las galeras venecianas dominaban el Mediterráneo y negociaban activamente en Flandes y en Londres. El veneciano era el imperio, la potencia marítima imperial líder en toda Europa. Los primeros socios de Venecia en la creación de su imperio fueron la nobleza normanda de Europa, sobre todo de Francia y de Anjou, en Inglaterra. Fueron los normandos los que actuaron como carne de cañón para la guerra de conquista de Venecia, conocidas como las Cruzadas.
Venecia también controlaba al partido negro, a los güelfos, de las ciudades del norte de Italia, aliada con el papado. Comenzando con las campañas militares contra los güelfos en 1776 nació la Liga Lombarda, controlada por Venecia, un grupo que llegó a incluir todas las principales ciudades del norte de Italia, salvo Milán. Estas ciudades de la Liga Lombarda sirvieron como centros para el surgimiento del sistema bancario, basado en la usura extrema y en la economía del saqueo. Al igual que los buitres financieros de hoy día, los banqueros lombardo-venecianos no solo condujeron a sus víctimas a la deuda, sino que utilizó la deuda para apoderarse de los activos reales. Allá por 1325, por poner un ejemplo, el Banco Peruzzi poseía todas las rentas del reino de Nápoles, el cinturón de grano más productivo de toda el área mediterránea. En Castilla o en Inglaterra, la totalidad de la producción de lana se comprometió como garantía para los préstamos lombardo-venecianos. La situación en Francia, Hungría, etc., y en otros lugares fue similar. Europa se transformó en una gigantesca granja de impuestos, con gobernantes locales saqueando sus economías y a su población para enviar dinero a través de los Alpes. Esta monstruosidad veneciana destruyó y saqueó el continente europeo. Países como Nápoles, Inglaterra, fueron a la ruina. Lana y otras producciones se derrumbaron. Se redujo la producción de alimentos y a más tardar en 1290 Europa comenzó a perder gente. Ciudades, pueblos y naciones fueron atrapadas en la red veneciano-lombarda de la deuda y la usura. En ausencia de entidades de crédito nacionales soberanas, los banqueros lombardo-venecianos se convirtieron en los acreedores de facto y en los dictadores financieros de toda Europa. En 1300, secciones enteras de Europa estaban experimentando grave deterioro económico. La escasez de alimentos y la pérdida de población, las hambrunas en todo el continente, etcétera, etcétera, ¿no? La burbuja financiera comenzó a estallar en la década de 1320, con una primera oleada de quiebra bancaria lombardo-veneciana. El fin del mundo financiero llegó en entre 1342 y 1345, con el colapso de las casas Acciajuoli, Buonaccorsi, Bardi y Peruzzi. Por otra parte, la peste bubónica, la peste negra, de la cual se culpó a Venecia, y además estuvo rodeada de luces en el cielo y de extraños personajes con guadaña, se extendió por toda Europa desde 1347 a 1351, matando en torno al 30% de la población y en muchas áreas mucho más del 50%. Desde 1351 hasta principios del siglo XV, la población se redujo aún más con la enfermedad, el hambre y por la devastación económica. El horror que asoló Europa entre 1320 y 1420 destruyó el tejido social, así como los axiomas políticos y filosóficos del mundo medieval. Uno de los resultados fue que, a pesar de que Venecia sobrevivió al colapso de finales del siglo XIV, su poder se debilitó considerablemente, dando la posibilidad a líderes políticos de toda Europa de liberarse de los grilletes financieros venecianos y comenzar a reconstruir sus propias naciones. A principios de la década de 1400, los banqueros lombardos venecianos restantes estaban siendo expulsados de un país tras otro. De Aragón en 1401, de Inglaterra en 1403, de Flandes en 1409 y de Francia en 1410. El imperio financiero ultramontano veneciano, desmenuzado como naciones, comenzó a ejercer la soberanía sobre sus propios asuntos, ¿no? La mayor figura de este periodo fue un hombre de la iglesia alemana llamado Nicolás de Cusa. En sus escritos, Cusa refutó la metodología científica medieval de Aristóteles, volviendo a su origen en la ciencia platónica, ¿no? Cusa estableció el principio de una Commonwealth, un Estado-nación basado en el principio del bien común, y presentó las bases para una paz entre naciones. Cusa organizó en 1439 un gran consejo en Florencia, que reunió a líderes de toda Europa y sentó las bases de una nueva civilización, construida sobre los principios de la razón humana, del bien común y de la soberanía nacional. En 1461, por ejemplo, Luis XI ascendió al trono de Francia y procedió a establecer el primer Estado nacional soberano moderno, basado en esta idea de Commonwealth. Aliada de Cusa con los Medici en Florencia, Luis XI procedió a construir puertos, carreteras, escuelas, imprentas, la industria, infraestructuras. Se prestó apoyo a las ciudades, creó una moneda nacional y se rompió el poder de los varones feudales, de las baronías, ¿no? El ejemplo de Luis XI fue contagioso y en 1485 Enrique Tudor invadió Inglaterra, derrocó al último de los reyes
¿no? Ricardo III, y estableció el gobierno de los Tudor. Como rey, Enrique VII adoptó los mismos métodos de desarrollo económico nacional y soberano, ¿no?, que Luis XI había perseguido en Francia. Estas iniciativas de soberanía y construcción de la nación no se limitaban a Francia e Inglaterra, afectó a la península ibérica, Flandes y a otros lugares. Por otra parte, con el éxito del viaje transatlántico de Colón en 1492, la oportunidad de aniquilar al viejo orden oligárquico feudal se estaba desarrollando. Como Erasmo declaró a Tomás Moro en una carta de 1499, la humanidad parecía estar lista para los albores de una nueva era. Pero Venecia reacciona. El establecimiento de los estados nacionales soberanos en Francia e Inglaterra, junto con la influencia que irradiaba la revolución de Cusa en la ciencia, amenazaban la propia existencia del sistema veneciano de la usura y la esclavitud. Y los venecianos se defendieron. En la mitad del siglo XV, Venecia seguía siendo la nación marítima más potente de Europa, controlando la trata de esclavos y los lingotes en Europa, manteniendo las más extensas operaciones de inteligencia política en el continente y siendo el hogar de los centros más influyentes de la erudición aristotélica en Europa, que fue la Universidad de Padua. En esencia, el partido que nombramos antes, el partido negro, los Guelfos del siglo XIV, renació como la Santa Alianza, ¿no?, un eje Venecia-Habsburgo-Vaticano, con Venecia en el control directo de la curia papal. Venecia también controlaba las políticas de España a través de su Fugger y aliados genoveses, que como los acreedores del gobierno español escurren todo el botín de tráfico masivo de España en oro, plata y esclavos, manipulando todos los aspectos de la política española, llevando a la corona española a tiempos de quiebra en varias ocasiones. Al mismo tiempo, Venecia puso en marcha un contraataque contra la revolución en la ciencia iniciada por Nicolás de Cusa, por ejemplo, y de sus seguidores. Este esfuerzo culminó entre 1545 y 1563 con el Concilio de Trento, que trató de volver a imponer la rigidez aristotélica, especialmente por decreto papal. El autor intelectual de esta llamada contrarreforma católica fue el veneciano cardenal Gasparo Contarini, que por otra parte cabe mencionar, como veremos en un futuro vídeo, que fue uno de los principales impulsores de la Orden de los Jesuitas, este tal Gasparo Contarini. En el corazón de esta contraofensiva de Venecia estaba el uso del terror brutal. Con el inicio de la Inquisición española en 1478, bajo la dirección de Torquemada, Europa estaba empapada en sangre, lo que desencadenó las guerras de religión que no terminaron hasta 1648. Las olas de asesinatos en masa, la persecución y las pasiones inflamadas envolvieron Europa. En última instancia, esta estrategia veneciana no funcionó. A principios del siglo XVI, la crisis geopolítica de Venecia era una realidad ineludible. La guerra de la Liga de Cambrai, entre 1509 y 1513, cuando entraron las tropas extranjeras en la laguna de Venecia, había puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la defensa militar de Venecia. Además, a mediados del siglo, Venecia fue amenazada con la pérdida no solo de sus colonias, sino de su acceso al comercio con el este, a manos de los turcos otomanos. Económicamente, Venecia comenzó su hemorragia. Entre 1560 y 1600, el tamaño de la marina mercante de Venecia se redujo a la mitad. En 1560, una crisis bancaria la golpeó y duró hasta la década de 1580. Este fue un colapso total, de tal manera que por 1584 la banca privada en Venecia se había cerrado. Al mismo tiempo, la explosión de los viajes transoceánicos había creado una nueva realidad estratégica. En números pequeños pero significativos, los europeos comenzaron a emigrar, sobre todo para el hemisferio occidental, con la esperanza de escapar de la matriz oligárquica del viejo mundo. Venecia no estaba en condiciones para afrontar este reto del nuevo mundo, para llevar a cabo la tarea de imponer un imperio marítimo mundial, ¿no? A la vista del fin de aquel imperio financiero, muchas de aquellas riquísimas familias se trasladaron a Países Bajos y después a Alemania y Gran Bretaña, comenzando entonces a trabajar con las compañías holandesa y británica de las Indias Orientales. Pero esto lo abordaremos en un próximo vídeo, ¿no?, donde veremos cómo ellos tenían todo previsto cuando lo que fue el imperio veneciano comenzó a decaer, ¿no? Bien, esto es he intentado hacer la mejor síntesis posible de lo que fueron varios siglos de poder, ¿no? Porque hay muchísimo más, pero esencialmente quería un poco exponer
cómo se enriquecieron estas familias con el comercio naval y marítimo, con los esclavos, con los bucaneros y con todo lo que podían, y cómo formaron pues la potentísima banca veneciana que les otorgó absoluto poder y absoluta capacidad para controlar toda la economía, todo el devenir de Europa durante más de 400 años, ¿no? Esto es necesario exponerlo para comprender el siguiente vídeo que subiré en breves días. Pues esto es todo por ahora, amigos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.